Bien, entonces continuamos. Continuamos con anatomía y fisiología gástrica. Igual, vamos a hacer un breve repaso, nada más, hallazgos anatómicos y fisiológicos. Primero, con respecto al estómago, algo que tienen que recordar son las capas, ¿no? ¿Cuáles son las capas del estómago? El estómago, acuérdense que el esófago tiene dos capas, ¿no? El esófago, dos capas, circular interna, longitudinal externa. Bien, eso todo el mundo lo sabe. Pero el estómago tiene tres capas, la muscular, las capas muscular. Tiene tres capas, ¿cuáles son? Oblicua interna. ¿Qué más? Circular media. Y longitudinal externa. Oblicua interna, circular media y longitudinal externa. Bien, pregunta de examen. Con respecto a la fisiología de la secreción gástrica. Primero la secreción ácida, la secreción ácida gástrica va a tener tres fases. La fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Y dentro de estas tres, ¿cuál es la más frecuente? O la que mayor capacidad de ácido aporta a la producción ácida. La gástrica. ¿En cuánto por ciento? En un 60%. ¿Y cómo se produce eso? Las fases de la secreción ácida, fases. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ustedes piensan en comida en la fase cefálica, ¿no? Sienten ahí de que se secreta el ácido. Ustedes comen, ya se produce la fase gástrica. Pasa el bolo alimenticio, se produce la fase intestinal, cuando ya está el bolo alimenticio, está en el intestino. Entonces, gástrica 60%, luego 30% la cefálica y 10% la intestinal, en ese orden. ¿Ya? ¿Cómo se llama la célula? Pregunta de examen. Célula encargada de secretar ácido clorhídrico. ¿Cómo se llama la célula encargada de secretar ácido clorhídrico? La célula parietal. La célula parietal es la encargada de secretar ácido clorhídrico. ¿Qué más secreta la célula parietal? Pregunta de examen. Secreta el factor intrínseco. Factor intrínseco. Por ejemplo, si les preguntan, ¿qué célula gástrica secreta el pepsinógeno? A ver, pregunta de examen. El pepsinógeno, ¿qué célula lo secreta? Exactamente, la célula principal. ¿Qué célula gástrica secreta? A ver, acá sí caen la somatostatina. La somatostatina, ¿qué célula la secreta? Excelente, la célula D, así es, la célula D. Por ende, ¿qué se van a llevar hoy día con respecto a las células gástricas? ¿Qué secreta la célula parietal? Parietal es ácido clorhídrico, factor intrínseco. La célula principal que secreta el pepsinógeno. Y la célula D secreta la somatostatina en el estómago. ¿Ya? Eso sí o sí tienen que saberlo. Sí o sí tienen que saberlo. ¿Ya? Más que todo, esta clase, este resumen teórico, más que todo para los chicos que recién se han unido, porque ya lo hemos hecho con ustedes en la fase 1 y la fase 2, así que ya les estoy repitiendo más que todo para que refuercen. Bien, con respecto a las sustancias que estimulan a la célula parietal a producir el ácido, ¿cuáles son? La célula parietal es estimulada por qué célula, por qué sustancias, por tres. Tres sustancias son los que estimulan a la célula parietal a producir ácido, que es la gastrina, pregunta de examen, ¿no? Acetilcolina e histamina. Gastrina, acetilcolina y histamina son las que estimulan a la célula parietal a producir ácido. Por ejemplo, acá tenemos la gastrina. La gastrina, ¿dónde se produce? Ahorita lo vamos a ver. La gastrina se produce en la célula G del antro gástrico. Va a estimular a los receptores de colecistoquinina 2 de la célula parietal.
va a haber un segundo mensajero que es el calcio. El calcio va a producir, junto con el calcio va a estimular el intercambio de la bomba de protones, hidrógeno, potasio, ATPasa para producir el ácido clorhídrico. Así que la gastrina utiliza el calcio como segundo mensajero para producir ácido. ¿Quién más? Acetilcolina, como vamos acá. La acetilcolina, pregunta de examen, ¿cuál es el receptor muscarínico de la célula parietal? M3. M3, pregunta de examen, ¿cuál es el receptor muscarínico de la célula parietal? ¿Cuál es el segundo mensajero que utiliza la acetilcolina? Igual, el calcio. Estimula la bomba de hidrógeno, potasio, ATPasa y produce ácido clorhídrico. Sin embargo, la histamina, ¿dónde se produce? En las células enterocromafines, van a estimular a los receptores H2. Y estos receptores H2 van a utilizar un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Bien, entonces casi se dan cuenta, cada uno de esos tres tiene su segundo mensajero. Gastrina y acetilcolina tienen al segundo mensajero calcio. Por eso que la mnemotecnia es calcio. Porque gastrina y acetilcolina utilizan como segundo mensajero al calcio. En cambio, histamina utiliza al AM, histamina utiliza el AMP cíclico. Pregunta de examen. Y estas tres sí o sí también tienen que saberlas porque ha venido en examen de ENAM y ha venido en examen de salud. En los dos exámenes ha venido. Ya. Ahora, con respecto a la irrigación gástrica, sí o sí me interesa que sepan cuáles son las ramas del tronco celíaco y sus trayectos. El tronco celíaco, eso sí quiero que lo repasen, tiene tres ramas, pregunta de examen. Este es el tronco celíaco, acá hay tres. A la izquierda, que va ¿quién? La arteria gástrica, como su nombre lo dice, izquierda, que va a la izquierda. Luego va la arteria esplénica, que pasa por detrás del estómago, arteria esplénica. Y luego produce a la arteria hepática común. Arteria hepática común. La arteria gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común son ramas del tronco celíaco. Cada una de estas tres va a dar otras ramas, que eso sí o sí me interesa que lo sepan y quiero que lo repasen, que es muy importante. Bien, eso es muy importante. Con respecto a la fisiología gástrica, como yo les había dicho, la gastrina, que es una hormona muy importante, pregunta el examen de residentado médico incluso del 2019 y creo que del 2020, donde se produce la gastrina, como su nombre lo dice, se produce en las células G. ¿Dónde están las células G? En el antro gástrico, pregunta de examen. ¿Y qué produce la gastrina? La gastrina, como ya les he explicado, produce ácido. Entonces, estimula la secreción de ácido. ¿Y por qué se produce la gastrina? Cuando cae el alimento en el estómago y se distiende, va a producir aumento de gastrina. Como hay mucho alimento, necesita producir más ácido. Entonces, estimula la secreción de ácido, ¿no? La colecistoquinina, ¿dónde se produce? Se produce en las células I de la mucosa del duodeno, generalmente. ¿Qué va a producir? Cuando llega mucha grasa al duodeno, principalmente ácidos grasos y monoglicéridos, va a producir dos cosas. Primero, va a contraer la vesícula, potencia la movilidad de la vesícula, contrae la vesícula y relaja el esfínter de Oddi. ¿Todo eso para qué? Para que se expulse la bilis. Y para que esta bilis emulsione las grasas, ¿no? Para así facilitar su digestión. Así que, acción de la colecistoquinina. 1. Contrae vesícula. Contrae vesícula. Y 2. Relaja esfínter de Oddi. Eso ha sido un montón de veces preguntado. ¿Quién contrae la vesícula? ¿Quién relaja el esfínter de Oddi? ¿Cuál es la hormona que produce la liberación de bilis hacia el duodeno? Colecistoquinina. La colecistoquinina se produce porque llega mucha grasa al duodeno. Si hay mucha grasa, las células I de colecistoquinina va a producir el CCK, ¿no? Bien, otra cosa. Con respecto
con respecto a la secretina, otra hormona muy importante. La secretina, como su propio nombre lo dice, no se encarga de secretar algo. Lo que se encarga es inhibir la secreción. Inhibe la secreción gástrica, ¿ya? Es decir, tienen acá el duodeno, por ejemplo, tienen su duodeno. Si llega mucho ácido al duodeno, el ácido viene del estómago, viene acá al duodeno, hay unas células S del duodeno, va a decir, oye, no quiero mucho ácido, ¿no? Entonces, como no quiero mucho ácido, tengo que neutralizar eso. Número 1, voy a inhibir la secreción de ácido gástrico. La secretina inhibe la secreción ácida. ¿Qué más? Va a hacer de que el páncreas secrete bicarbonato para neutralizar ese ácido. Secreción pancreática de bicarbonato. Eso hace la secretina. Ya, así que eso también es algo muy importante porque de esta tablita sí les recomiendo que la repasen bien porque ¿cuáles son las más preguntadas? Gastrina, colecistoquinina y secretina. ¿Ya? Entonces, gastrina, ¿dónde está ubicada? Células G del anto gástrico, el lugar de secreción. Colecistoquinina, células I del duodeno y secretina, células S del duodeno. ¿Cuál es el estímulo de cada uno y cuáles son sus acciones? ¿Ya? Eso también lo hemos hecho incluso. Bien, ahora sí, vamos a las preguntas directamente. ¿Cuáles son las funciones de las células parietales? Uno, liberan el ácido, ya lo hemos hecho, acá vamos a avanzar un poco más. Y liberan el factor intrínseco. ¿Cuál es la fisiología del ácido? El ácido va a producir múltiples cosas. Dentro de ellos van a activar al pepsinógeno. El pepsinógeno, acuérdense, ¿dónde se produce el pepsinógeno? El pepsinógeno se produce en las células principales gástricas. Activan el pepsinógeno para degradar, ¿qué? Las proteínas, ¿no? ¿Qué más? El ácido clorhídrico van a activar la lipasa y amilasa, ¿de dónde? Pancreáticas. Activan lipasa y amilasa pancreáticas. Función del ácido. Hormona que más potentemente activa la secreción ácida, miren. ¿Cuál es la hormona que más potentemente activa la secreción ácida? La gastrina. Pregunta de examen. ¿Dónde se produce la gastrina? En las células G del antro gástrico. ¿Ya? ¿Cuál es su segundo mensajero? El calcio. Eso sí o sí tienen que dominarlo. Segundo mensajero implicado en la activación potente por la histamina. Primero, ¿cuál es el receptor de la histamina? H2, ¿sí o no? H2. ¿Cuál es el receptor de la gastrina? CC. ¿Cuál es el receptor de la gastrina? CCK2. ¿Cuál es el receptor de las acetilcolinas? ¿Cuál es el receptor en la célula parietal? M3. Pregunta de examen, ¿no? Eso pregúntenle a sus amigos, van a ver que no van a saber. Segundo mensajero implicado en la activación potente de la histamina, AMP cíclico. Si les preguntan, segundo mensajero de la gastrina, calcio. Segundo mensajero de acetilcolina, calcio. ¿Por qué? Por calcio, ¿no? Segundo mensajero de la histamina, AMP cíclico. Bien, ahora vamos a hemorragia digestiva. En cuanto a la hemorragia digestiva, hemorragia digestiva alta, ¿ya? Causas. Causa más frecuente, la úlcera péptica. Úlcera péptica es la causa más frecuente, la úlcera péptica es la causa más frecuente de hemorragia digestiva. Sin embargo, la úlcera péptica se divide en dos, la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Entre los dos, ¿cuál es más frecuente? La úlcera duodenal es más frecuente. Sin embargo, la úlcera gástrica es la que sangra en mayor volumen. Es la que sangra más. Ya, justamente porque la úlcera duodenal es la que causa más frecuentemente hemorragia digestiva alta. ¿Se acuerdan que les hablé de la irrigación justamente del estómago? La arteria hepática común, que es una rama del tronco celíaco, por eso la importancia, la arteria hepática común va de una rama que es
la arteria gastroduodenal. Esta arteria gastroduodenal va por detrás de la primera porción del duodeno. Es una arteria que pasa íntimamente pegada a la primera porción del duodeno, pared posterior. Si se produce una úlcera una úlcera duodenal, es decir, primera porción del duodeno, que es donde ocurre más frecuentemente, va a comprometer a la arteria gastroduodenal, que es la que más frecuentemente sangra. Más frecuentemente sangra. Ya, así que esa es la causa más frecuente de hemorragia digestiva alta, por úlcera duodenal. Y como ya les dije, ¿cuál es la arteria más frecuentemente implicada? Es la arteria gastroduodenal. Es la arteria gastroduodenal. Bien, entonces, ¿qué pasa si les dicen un paciente que viene con diagnóstico con antecedente de cirrosis hepática? Si viene un paciente con cirrosis hepática, con hemorragia digestiva alta, ¿cuál es la causa más frecuente? La causa más frecuente es varices esofágicas. Ya, así que ese contexto sí tienen que diferenciarlo bien. Si el paciente viene con cirrosis, la causa más frecuente es varices esofágicas. Si les preguntan causa de mortalidad más frecuente, varices esofágicas. ¿Qué quiere decir? Que las varices esofágicas son las que tienen mayor mortalidad en el contexto de un paciente cirrótico, ¿no? Ya, eso sí o sí también tienen que saberlo, ¿ya? Otra cosa que tienen que saber en hemorragia digestiva es una clasificación, que es la clasificación de ¿qué? Clasificación de Forrest. La clasificación de Forrest sí o sí tienen que saberlo porque es preguntado. Que se divide en 1A, 1B, 2A, 2B, 2C y 3. ¿Ya? A ver, 1A es sangrado arterial a chorro. Ya, 1B es sangrado en napa o babeo. 2A es el famoso vaso visible. 2B es coágulo adherido. 2C es la mancha, pero de hematina. Acuérdense que es diferente hematina de fibrina. Y la 3 es de fibrina. Esto es importante porque justamente según la clasificación de Forrest, que es una clasificación endoscópica, esta clasificación es endoscópica. Es decir, si ustedes según esto se va a decir tratar o no endoscópicamente. Entonces, cuando ustedes dicen que tratan de manera endoscópica a un paciente con hemorragia digestiva según el Forrest, siempre y cuando sea 1A, 1B y 2A. Esto, la literatura dice que sí o sí, tratamiento endoscópico. La 2C y la 3 dicen que no requiere tratamiento endoscópico. Pero el 2B siempre queda en el aire, es decir, el coágulo adherido queda en el aire. ¿Por qué? Porque la literatura dice, le hacen la endoscopía y puede haber tres escenarios. Primero, ven el coágulo, ¿qué tienen que hacer? Lavar el coágulo. Puede desprender. Si se desprende, pueden ver el vaso visible. Si se desprende el coágulo. Puede no desprenderse, incluso. Ahora, y puede desprenderse, y si se desprende, solamente ven la mancha, la úlcera con hematina, ¿no? Entonces, si es que ven el vaso visible, se transforma en un 2A, ¿sí o no? Si no se desprende, sigue siendo 2B. Y si se desprende y ven la base de hematina, se convierte en un 2C y no requiere. En estos dos casos, tienen que ir a tratamiento endoscópico. Ya. Entonces, de forma práctica, mi recomendación es la siguiente. Ya les dije la parte teórica. Mi recomendación es, si les preguntan cuándo dan tratamiento endoscópico según el Forrest, yo les recomiendo que marquen hasta el 2B. Hasta el 2B. Y ya les expliqué por qué. ¿No? Porque hay algunos que les van a decir, no, pero a mí me han dicho que es hasta el 2A, que el 2B dicen que no.
Ya les dije por qué el 2B yo les recomiendo que sí, porque de los 3 escenarios posibles, 2 tienen que ir a tratamiento endoscópico. Y además, un punto adicional es que en la práctica, es decir, en la práctica clínica, cuando se tiene un paciente con FORDA 2B, se da tratamiento endoscópico. Vemos el coágulo y se da tratamiento endoscópico, se trata. Ya no solamente se observa nada más. Ya, así que hasta el 2B tratamiento endoscópico, ¿ya? Para temas de examen, ¿ya? La teoría ya la saben, ya. Bien, ya. A ver, ahora, en cuanto a la diferencia, a ver, vamos a ver otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre úlcera y erosión? La úlcera alcanza la mucosa y su mucosa. Y la erosión solamente afecta a la mucosa. Ya les dije que las úlceras duodenales son más frecuentes y las úlceras gástricas son sangrantes. En cuanto a la clínica de dolor abdominal, la clínica de la úlcera, si es que no produce sangrado, es dolor. El dolor va a ser diferente. Por ejemplo, si tienen una úlcera duodenal, va a aliviar con alimentos. Alivia con alimentos. Si tienen una úlcera gástrica, el dolor empeora con alimentos. En cuanto a las complicaciones de la úlcera, en primer lugar es el sangrado, como yo lo dije. En segundo lugar, va a ser la perforación. ¿Cuáles son signos de perforación en cuanto a la úlcera péptica? Número 1, va a haber una peritonitis, ¿no? Peritonitis química, generalmente. ¿Qué más? Va a haber un neumoperitoneo. ¿Cuál es el signo de neumoperitoneo? La presencia de... ¿Cómo diagnostican un neumoperitoneo? Le toman una radiografía de tórax, ¿no? De pie. Entonces, ¿qué van a ver ahí? La presencia de aire. Una radiolucidez subdiafragmática. ¿O cómo se llama ese signo? Alas de gaviota. Ya, así que eso también ha sido pregunta de examen. ¿Qué más? En el neumoperitoneo hay otro signo, que es el signo clínicamente, signo de Joubert. El signo de Joubert, ¿cuál es la que caracteriza? Es ausencia. La característica del signo de Joubert es ausencia de hematidez hepática. Ausencia de hematidez hepática es el signo de Joubert. Ya, eso también es signo de neumoperitoneo. ¿Por qué? Porque hay la presencia de aire por delante del hígado y eso te produce timpanismo a la percusión a nivel justamente del espacio subcostal derecho. ¿Ya? Eso es en cuanto a la perforación. Otra complicación de la úlcera es la obstrucción, ya que es la estenosis péptica, ¿no? En cuanto a la obstrucción, bueno, es un manejo netamente quirúrgico, ¿no? Ya es una obstrucción mecánica. Otra complicación es la penetración. En cuanto a la penetración tiene que saber cuál es el órgano más comprometido. En cuanto a la penetración por úlcera péptica, es el páncreas. Es decir, la úlcera gástrica o la úlcera péptica va a tener contigüidad con el páncreas, ¿no? Por penetración.
Ya, otra cosa, el sangrado se produce más frecuentemente en la pared posterior del duodeno, ¿no? Generalmente. Y la perforación en la pared anterior. Por eso que va a producir el famoso neumoperitoneo. ¿Ya? También pregunta de examen.